de que hoy estuviéramos adorando con estos coritos, este niño como canta, que no hay quien lo aguante, este culto que tenemos de bendición, estas maneras, este sentir de querer escuchar y de alabar, el por qué fue posible. Hay un libro que es muy interesante. Fue un hombre que se crió a los pies de él, era muy joven, se llamaba Juan, en hebreo es Yohanan, se crió con él conocía las ternuras del maestro. Dice la palabra de Dios que se acurrucaba en el pecho de Jesús. ¡Qué bien! Y a mí me dice algo muy claro esto, y es que como que él no quería entender de leyes, sino quería entender de otras cosas superficiales. Él quería entender del calor divino de aquel pecho que lo acurrucaba, y eso se llama amor. ¿Qué poder tiene el amor? ¿Qué poder tiene tan grande el amor? Hablábamos esta mañana en el culto y decíamos esta mañana que no hay amor más fuerte en la tierra que el poder del amor. Ese es el único poder por el cual Dios pudo derrocar al enemigo y poder ver el sacrificio de su propio Hijo. Si el Padre no estuviese inmerso en ese amor, era imposible. Pero cuando hablamos del Dios Padre tenemos que hablar de amor, no hay más. Y hay una historia en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, que hemos leído mucho, hemos predicado mucho. Es la historia de las bodas de Canaán. Y dice así la palabra en el capítulo 2, versículo 1 del Evangelio de Juan, en el nombre de Jesús. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea. Allí estaba la mamá de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: hacer todo lo que él os dijere. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de ellas las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacarlas ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecho a vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y el versículo 11 para mí aclara mucho todo lo que estamos hablando. Este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea. Este principio de señales. ¿Qué es una señal, Jonathan? Una señal es indicativa, apelativa de lo que debo de hacer. Aquí el Señor, a través de esta narrativa, está enseñando al pueblo. Enseña al pueblo. Principio de señales, dice la Biblia. Y me llama la atención. Déjenme que les diga que Dios aprovecha un lugar, aprovecha un sitio, unas circunstancias, que era una boda hebrea, con sus leyes, con sus costumbres, para narrar luego y para hablar luego, no de esa misma boda, sino de otra boda más importante. Porque esta boda en realidad a mí como que no me dice nada. Pero sí hay una boda pronto, que esa boda sí me interesa. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Y dice la palabra de Dios que estando la mamá, estaba Jesús, estaban los apóstoles, que la mamá se da cuenta de que no hay vino. Déjenme que les diga que lo que quiere enseñar aquí Jesús está en base a costumbres y leyes hebreas. En Israel, en el primer siglo, que es lo que estamos viendo, no se podía hacer una boda sin vino.
porque el vino era representativo de alegría. Imagínense una boda sin alegría, no se puede efectuar. Y le dijo la mamá: no hay vino. Y hay un texto, una palabra que me encanta, cuando él parece que se va de la conversación, como que lo que responde Jesús se va de la conversación y le contesta en otros lares, en otros lugares, otra cosa. Cuando Jesús le dice: ¿qué tienes contra mí? Si no ha llegado todavía mi hora, mi día, mi hora. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Jesús estaba hablando sencillamente de su día, de su hora. Y el día de Dios y la hora de Dios es precisamente la administración de este culto. Es entregar la sangre para que el pueblo de Oliva la pueda conocer en el nombre de Jesús. Ese era el día. ¿Qué tiene que ver el día? ¿Qué tiene que ver Jesús? ¿Qué tiene que ver el día con esta boda? ¿Qué estás diciendo, maestro? ¿Qué no quieres enseñar? Déjenme que le explique. Dice la palabra de Dios que ella, la mamá, le dice a los sirvientes: hacer todo lo que os mande. Y llega Jesús y dice: llenar esas tinajas, 6 de piedra, y para el rito conforme a las leyes hebreas. Esto es apelativo, indica, habla. Pero no quiero adelantarme, quiero hablar de esto. Y dice la Biblia que llegan con agua simple, agua de beber. Acuérdense que el agua que entraba ahí no era agua de beber, era agua de ritual, era agua para lavarse, dice la palabra. Pero ahí invierten, le cogían como 2 o 3 cántaros, cada cántaro puede cogerle 5 o 6 litros, imagínate 15, 20 litros de agua en cada una, y ahí, y me llama la atención, escuchen esto que es muy interesante, el vino, o el agua mejor dicho, se hizo vino dentro de la tinaja. No es que Dios hizo un milagro y cogió el agua y lo presentó. No, echó agua en la tinaja y cuando la sacaron de la tinaja ya era vino. Bendito sea el Señor. ¡Qué bueno! Déjenme que les diga, las tinajas están representando el número 6, tú lo sabes como yo, representan la creación del hombre. Está hablando del hombre, hombres, está hablando de Israel. Y me llama la atención cuando dicen son tinajas de piedra. Yo nunca he visto una tinaja de piedra, yo siempre he visto una tinaja pues de orfebrería, de barro, como lo hacen, más grandes, más pequeños, pero de barro. Pero de piedra jamás las he visto, porque imagínense una tinaja así, solamente así, para ser así tienen que coger un piedrón así de grande, vaciarla entera, darle. Nunca las he visto. Pero aunque fueran así, y yo lo creo a pie juntillas, el 6 está hablando de hombre, de creación, piedra, hombres. Y recuerdo cuando leo piedra, recuerdo una frase bíblica cuando dice el Señor que lo primero que va a hacer Dios a Israel es cambiar el corazón. Y dice la palabra: cambiaros el corazón, vuestro corazón de piedra, por un corazón de carne. Israel con un corazón de piedra, con un corazón de piedra. Y dice la palabra que el agua que entró se convirtió en vino. ¡Qué delicia! ¡Qué bendición! Que Dios permita que el agua que tú recibes cada día, que es la palabra, se convierta en Cristo dentro de ti. ¡Qué bien! Esa vasija soy yo. Pero hay un problema. Esa agua en mí no se convierte en vino. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que llevo 40 años en el Evangelio y sigo siendo el mismo y no salgo del lugar. Y empiezo a caer y empiezo a tropezar. Como que me gusta caer, como que me gusta pecar. ¿Qué me está pasando que el agua no se convierte en vino?
diga una gran verdad en esta tarde. Ese agua convertida en vino, el favor de que se convierta está en Dios, pero en ti tiene que estar el querer que se convierta. Amén. Porque hay gente que viene al culto, hay gente que ama a Dios, hay gente que quiere ser cristiano, pero no permite que el agua se convierta en vino. ¿Y saben por qué? Porque le gusta mucho escuchar, pero poco hacer. Vivimos una vida mundana, carnal. Si 49, 59, 109 horas tuviera el día, 109 horas estaríamos enredados entre el pecado. No he visto más que nos gusta la tele, no he visto más que nos gusta hablar del problema, no he visto más que queremos la solución de todo y no paramos de dar consejos a los demás, cuando en realidad quien tengo que salvar y darme el consejo no es a ti, es a mí mismo. Y luchar por mi salvación y luchar por tal estar bien yo, pero no salimos del lugar. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que la solución estaba en la palabra que dijo María. ¿Queréis que el agua se convierta en vino? Claro. Y dijo María, haced todo lo que él dijera. Y a su nombre. Esa es la manera. No hay otra manera. ¿Qué le pasa a mi agua que no se convierte? Pues sencillamente no estás haciendo lo que él te manda. Vives a tu estilo, vives a tu manera. Luego hay lágrimas en tu habitación, luego hay pesares en tu vida, porque tú mismo te das cuenta que llevas un tiempo, pero tu vida no cambia. El agua no se ha convertido en vino, y es que no estás haciendo la voluntad de Dios. Si hicieras bajo los mandatos de Él y andaras como Él quisiera, tu vida sería otra vida. Bendito sea el Señor. Hay gente que llora porque no ve la mano de Dios en él. Pero desde aquí te digo con amor y con respeto, la culpa no la tiene él, la culpa la tienes tú. Porque vives a tu estilo y a tu manera y no dejas que la mano de Dios haga su obra en ti. Ahora bien, déjenme que les diga, dice la palabra de Dios, que Dios aprovecha esta boda para enseñarnos. A mí no me interesa esta boda, ni a ti tampoco, ni doctrinalmente, porque no habla de salvación, habla de algo que hubo, de un evento. Pero en realidad Jesús no nos quiere hablar de esta boda. Hay otra boda en la que sí nos interesa, y que pasó igual que esta boda, que por no haber vino se tenía que parar. Déjenme que les diga, bíblicamente vino, escuchen esto, bíblicamente vino significa sangre. ¿Se acuerdan cuando Jesús levantó la copa y dijo un pacto, un nuevo pacto? ¿Dónde? ¿En qué? En mi sangre. En mi sangre. Ahora bien, el vino representa la sangre. ¿Ven ustedes? Cuando la palabra de Dios dice que el agua se convirtió en vino, si yo miro a Jesús desde un principio en la Biblia, yo lo voy a ver como agua, porque en Juan, que es lo primero que presenta, está hablando de verbo. Verbo es palabra. Palabra bíblicamente es agua. Agua. Miren en la palabra, miren en la Biblia. Cada vez que Cristo y los padres de la obra han enamorado a su amada, siempre había un pozo de agua en medio. Siempre. Acuérdense, siempre había un pozo. De hecho, cuando Jesús está hablando con la samaritana, ¿qué es lo que hay en medio? Un pozo. ¿Por qué? ¿Qué está hablando esto? ¿Qué significa esto? Esto significa que el amado tiene una manera de enamorarte. Y la manera que tiene el amado de enamorarte es por medio del agua. Y el agua es la palabra.
La palabra. La palabra. Luego la palabra de Dios nos enseña en Juan que el verbo, y dicho sea de paso, verbo, palabra, conversación. Quiero dar una pincelada a esto. El único que habla y lleva a cabo las cosas es Él. Porque muchas veces hablamos de conversación. No te enfades conmigo, por favor. Y nos pasamos los días y los días sin hablar con Él. Esa es la realidad, una triste realidad, pero es una realidad. Parece ser que venir al culto las conciencias nos las adormece, nos calla. Parece ser que estamos bien con el culto. Yo vengo al culto, 4 coritos, la palabra, la alabanza, me voy a casa renovado. Pero déjenme que les diga, no viva usted una falsa realidad. El culto no salva a nadie. La palabra, si no la llevas a hacerla, a ponerla en obra, no hay función de ella. La palabra es buena, santa y crea cuando Dios me habla y la pongo por obra en el nombre de Jesús. Ahora bien, el verbo, la palabra, ese verbo, dice la palabra, se hizo carne, y la vida de la carne es sangre. Ahora el agua se ha convertido en vino. Ahora sí puede haber, ahora sí va a haber el casamiento. Ahora sí hay sangre para poder comprar tu alma. Aleluya. Todo el culto está en esta tarde en derredor de esto. Yo estaba administrando a los hermanos, estaba hablando en Luis, estaban cantando, y yo veía como de las manos del Nazareno se le iba la vida, la sangre se le iba a borbotones de su costado, hermanos míos, como caía la sangre, la poquita sangre, hermanos míos, se le iba la vida. Estaba entregando su vida, estaba entregándolo todo. ¿Saben para qué? Para poder unirse contigo, para poder comprar tu alma, para poder redimirte con su sangre. Es la sangre de Él, es el agua hecha vino, para que la boda se pueda llevar a cabo en el nombre de Jesús y a su nombre. Luego dice la palabra, hermanos míos, y me encanta, y con esto voy a dejarlo. Dice que el vino, el agua hecha vino, se le llevan al maestresala, y el maestresala la prueba. Él dice en la Biblia que no sabía nada, pero hay una palabra que ensalza el vino, y en este caso está ensalzando la sangre. Dice, en todas las bodas, en todas, primero se da el buen vino, pero en esta boda, es que esta boda es especial, señores. Esta boda no es una boda normal. Se casa el rey con una princesa, que eres tú. Y dice la palabra de Dios, escuchen que esto es maravilloso. Dice, pero en esta boda habéis dejado el mejor vino para el último. Déjenme que les diga lo que significa esto. Aquí el maestresala estaba diciendo, las sangres primeras, las primeras sangres, las sangres de los hombres grandes, de los hombres santos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Abraham, Isaías, Jacob. ¡Qué buena sangre! Pero la mejor sangre, la última sangre, la sangre del Nazareno. El último vino es el mejor que hay. Ese es el bueno. Ese era el vino, por medio de ese el Cristo Santo compró tu alma. Bendito el nombre del Señor. Levanta tu mano, por favor, levanta tu mano derecha. Que esto merece que le demos una gloria eterna al Padre por lo que ha hecho por nosotros. Merece que reconozcamos el sacrificio y que le digamos al Padre, Padre, gracias por lo que has permitido con tu Hijo, porque por medio de esa sangre bendita
Tu amada hoy te alaba y te glorifica, Padre. Gracias en el nombre del Señor. Gracias por esa sangre santa y bendita. Solamente te ruego, Padrecito mío, esto es una petición que te hace tu humilde siervo, que me ayudes a que nunca jamás pise esa sangre. Ayúdame a darle el valor que tiene esa sangre en mi vida. Ayúdame a entender que sin esa sangre esta vasija no puede cambiar. Gracias te da mi vida, Nazareno Santo, por esa sangre santa, por esa bendita sangre. Gracias, Jesús. Gracias. ¿Qué les parece? Yo lo hago con el corazón. Yo quiero que tú también lo hagas con el corazón. ¿Qué les parece si damos un beso en la herida de ese costado de Jesús? Beso en el costado. Beso tus manos y beso tus pies. Gracias. Este aplauso para ti, Señor. Este aplauso para ti. Este aplauso para ti. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Qué sangre más maravillosa, hermanos. Es verdad que hubo un tiempo en que no había sangre para poder redimir, para poder haber esta unión, pero el Verbo se hizo sangre para que por medio de la sangre del Nazareno hoy esté mi Seforilla aquí cantando al Señor, y mi Carmencita también. Anda que como canta mi Saboro no hay quien la aguante. Amén. Este niño, no sé lo que vamos a hacer con este niño. ¿Qué hacemos con este niño? Yo creo que este niño Dios nos las ha traído aquí. ¿Saben para qué? Para que cuando canta agradece a Jesús por su sangre. Gracias a Dios por esa sangre maravillosa que ha permitido que nosotros, humildes personajes, humildes personas, reconozcamos que como Él no hay nadie, que su sangre bendita merece que le respetes, que te sometas, que le entregues el alma y que Él sea el primero en la casa, en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Gracias. Así que por favor, con el corazón, que no se pase en la mañana, que no se pase un segundo sin cerrar tus ojos y decirle gracias, Señor, por un nuevo día que me concedes de vida para agradecértelo a ti en el nombre de Jesús y a su nombre. ¿Has entendido la palabra? ¿Verdad? ¿Has entendido la palabra? Amén. Que Dios te ayude y que Dios te bendiga y que Dios te guarde en el nombre de Jesús. Vamos a tratar, hermanos, y lo digo con el corazón. Sería un horror terrible. Sería por mi parte lo más feo que he podido hacer. Valoriza la sangre de Jesús. Dale el valor que tiene. Valoriza lo que Dios ha hecho por ti. Y cuando le das el valor que esa sangre tiene, la palabra, esa agua que es la palabra, en ti, que en la vasija, se convierte en vino. Se transforma el Señor en ti. Y tu vida cambia, tu vida es otra. Y pasas de llorar a reír. Qué bueno. No podemos pagar, no hay precio, no hay dinero, no hay con qué pagar esto que ha hecho con nosotros. Solamente lo único que Él quiere, Él no es que no quiere dinero, Él no quiere nada de eso, Él quiere tu fidelidad de tu corazón. Que seas fiel a Él, que le ames por sobre todas las cosas, que le ames a Jesús
en el nombre del Señor. Amén a la palabra y a su nombre. Nos ponemos de pie por respeto al Señor.